Bienvenidos a este capítulo de Cerebro Emprendedor. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Catrini Muñoz. Hola, Catrini, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y la verdad que también agradezco el espacio que le estás dando a varios psicólogos como para que conozcan su historia y también sean como un referente para los futuros profesionales. Así que Claro que sí. encantada de estar. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Cuéntanos sobre tu historia, cómo iniciaste en la psicología, cómo decidiste de que esto podía ser una manera de ganarte la vida, cómo fueron esos comienzos, para que nos Bueno, cuentes. todo el mundo empieza con la idea de ser un profesional, pero luego para todo psicólogo pienso que es muy difícil llegar al último año y encontrarte con el shock de que "Ey, esto es solamente el principio, llegan las especialidades, la maestría, sales de como una idoneidad básica que al final no es que no sirva para nada, pero cuando te das cuenta del mercado, de lo que pagan en una idoneidad básica, quedas como, wow, estuve 5 o 6 años estudiando esto y qué pasa. Así que desde mi último año comencé como a ver todas las opciones y en ese momento creo que los profesores que nos tocaron fueron muy buenos en tirarnos a las prácticas clínicas, como a comenzar a atender pacientes. En ese momento se estudiaba no solamente la parte de la práctica en un área, sino que ibas a diferentes áreas, hacías la práctica y también tenías que hacer la tesis, que yo pienso que eso es un plus, ¿no? Que te daban cómo estabas en ese momento como entrenándote para ser psicólogo. Entonces comencé como a practicar. Fui a diferentes fundaciones, atendía, veía toda la parte de evaluación, de orientación, porque en ese momento no era psicóloga clínica, y ahí comencé como a ver cómo era la situación. Después que salí, yo decía, no, esto como que no es para mí, porque en ese momento yo tenía un trabajo en el cual costeaba mi universidad, y la idea era que cuando me graduara cambiara prácticamente al lado de la psicología. Y comencé a frustrarme porque yo digo, no, es que yo no puedo dejar mi trabajo por irme solamente a atender y no iba a ganar pues ni siquiera lo mismo del salario. Así que comencé como ¿qué tengo que hacer? Voy a estudiar la maestría y comencé a estudiar dos maestrías a la vez. O sea que fue bastante difícil y yo tenía un profesor que decía, no, la manera en que ustedes se hacen y desarrollan el ojo clínico es atendiendo, pero no tenía pacientes, así nadie me conocía, no tenía la expertise, entonces comencé a trabajar para varias fundaciones, a trabajar gratis, para comenzar a tener como el ojo clínico, aparte tenía mi trabajo y estaba estudiando dos maestrías, así que fue bastante difícil. Wow. Y Ujú. entonces ya en psicología clínica, bueno, ya estudiaste, Ahí fuiste estudié la maestría egresada. clínica con especialización en psicoterapia, después tomé varios diplomados, cursos. Yo te puedo mostrar, yo tengo un montón de cursos de España, de Argentina, porque esa es la otra, ¿no? Tú sales aquí con una psicología clínica, no voy a decir la universidad, con una especialización en psicoterapia, pero después te das cuenta que necesitas varias psicoterapias o varios entrenamientos y que la maestría como tal no te da una especialización como que te respalde para ya ser experta en una psicoterapia. Entonces comenzó mi búsqueda, tengo que tomar modificación de conducta, tengo que tomar terapias contextuales, tengo que especializarme en AAC, o sea, y todo eso suma un costo económico y un costo de desgaste. Llega un momento ahorita que yo digo, es que ya no quiero tomar más nada, pero estoy en un máster actualmente, un máster en México. Entonces llega un momento de que tú dices, ¿hasta cuándo vas a estudiar? ¿Hasta cuándo es esto? ¿Cuándo se acaba? Pero la psicología nunca se acaba. Y es algo de lo que yo también se lo digo a mis estudiantes, nunca se acaba. Siempre sale algo, siempre tienes que especializarte. Entonces es como seguir estudiando, ¿no? A los que nos están viendo acá en el YouTube o escuchando por el Spotify, yo quisiera que contemos cuántos años es eso, porque son 4 o 5 de licenciatura. Ajá, me tomó 6 porque es que la gente Ajá. no suma el año de tesis. Exacto, la tesis o la práctica, Ajá, exacto. la Son tesis, seis la años. práctica. De ahí viene entonces la clínica. ¿Cuántos La años son? clínica que te dura básicamente como 3 a 4 años, Ok. ajá, Más todo esto que me básico. dijiste de la Si psicoterapia. tú haces la maestría en el tiempo que es, porque Ujú. hay muchos que le duran más tiempo Claro. porque en el grado de maestría tienes que hacer una práctica en intervención con pacientes alrededor de 200 y tantas horas, que si trabajas se te hace bastante cerrado. Aparte de eso, pues la maestría en docencia superior, que también son como 14 meses. Claro. Aparte de eso, entonces las maestrías por fuera duran 2 años. Yo tengo un diplomado que fueron 18 meses, todos los cursos, los máster. Entonces, básicamente, creo que tengo como, no sé, ya bastantes años. Como rayando ya sus 10 años, podemos decir Más o menos como nueve. 12 por ahí. A Wow. ver,
sí, entre todo. Entre todo, o sea, todo lo Sí, que has tomado, curso, diplomado, cursos internacionales, la docencia sí, superior, 11, 12, como 12 como años, 12 años, o como sea, 12 prácticamente años. un psicólogo clínico Ajá. con formación especializada en psicoterapia Desde que requiere estudié 12 años. sí, desde que estudié la licenciatura en el 2022, esto son 11 años, 2023, 12 años, más o menos 12, 13 años. Ok, Ajá. wow, Entonces, eso también es algo que le transmito porque hay veces, y ok. me ha pasado que de repente cuando tienes que confrontar, voy a decir una anécdota, Sí, 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 sí. sin romper la confidencialidad, cuando tienes que enfrentar a algún padre de familia que tiene alguna conducta inapropiada para el Ujú, contexto del paciente, de repente esto, como responden a la confrontación con un listen, o ujú, así haciendo ver como si fuese menor, ¿no? Yo soy una licenciada también porque pasé por ahí, pasé por el magíster, o de repente te dicen, doctora, me ha pasado, y cuando están enojados te dicen de que listen, o ujú, algo así, ujú, haciendo ver, y yo le digo, no, muchachos, ustedes no se pueden sentir menos porque, porque nuestra carrera es, primero de todo, es ciencia de la salud, es ujú, ciencia, ujú, e igual pues estudia lo mismo especialización que un doctor, solamente no tenemos un internado, pero haces una práctica, ujú, y no hay como, no se tienen que sentir como comparados. Cuando vas a ver los años, pues yo estoy esperando un doctorado para entonces también ser, pues, una doctora en psicología. Entonces, como que no es una comparación, pero básicamente los años de estudio que hace un psicólogo, sobre todo para ser clínico, respaldan pues su profesión y a lo que se dedican. wow. Y ahora que me has dicho todo este tema de los años de estudio, ya toda la carga de pacientes, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre ello, ¿cómo haces para administrar tu tiempo profesional? O sea, que seguro podemos ver es bastante la carga, y también la parte de familia, o sea, ¿cómo generas ese autocuidado, como esa conciencia profesional de que, bueno, tengo que hacer un balance y cómo lo has logrado? Ujú. Era más fácil cuando no era mamá. Claro, era más fácil, pero bueno, yo tenía mi perfil como profesional y también quería ejercer pues el rol de mamá y de mamá perruna. Así que cuando todo esto llegó fue un como, wow, la gente que me conoce sabe que el día posparto yo trabajé, di clases online mientras que la niña estaba dormida, y los siguientes días, porque como nosotros no tenemos unas vacaciones, bajé la carga de trabajo, pero seguí trabajando cuando ella se dormía, Ujú, tenía mis pacientes virtuales, y generalmente lo que yo hago es que reparto las horas. Por ejemplo, ahorita estoy aquí, está en la escuelita, después la busco, y estoy 2 o 3 horas con ella, luego me voy para el consultorio y luego regreso, y hago como esos pequeños baches durante el día, como que arreglo mi carga horaria, trabajo un poco en la mañana, después estoy en un espacio, después estoy de vuelta, y así. Eso es lo que he logrado. Por ejemplo, como profesora, arreglo, pero hay un tiempo en el año donde la carga es superior, como que ujú, dicen los psicólogos, se hace la Navidad, ujú, que ujú, es este, ujú, y que es bastante difícil. Así que hay veces que quedo como que, ok, aunque esté cansado un sábado, tengo que salir, tengo que hacer cosas, y así activación ujú, conductual ujú. conmigo, me obligo. Es domingo, pero ahí la niña tiene que salir, tiene que hacer cosas, dale, tú puedes. Y es como que también es pesado, ¿no? Que esa es la otra parte, pero bueno, al final del día sí, también me obligo, también cuido mi salud mental y no estoy todo el tiempo como o en el trabajo o en el rol, sino que también veo otras cosas, y eso hace que mi mente haga pues esa neuroplasticidad de no solamente tener la carga de trabajo en la mente. Totalmente. Y con el tema de las redes sociales, por lo menos Ujú. desde lo que yo veo externamente, me da la impresión que balanceas muy bien esa parte Sí. profesional, pero también proyectas a nivel de imagen tu parte familiar, tu parte personal. Entonces te quiero preguntar, ¿qué principios, qué valores Eso, empleas? eso es algo que a la gente le llama la atención, ¿no? Eso es algo que a la gente le llama la atención porque mi perfil no es netamente profesional. Pero yo tengo, como quien dice, ese principio. Y he pensado borrar algunas fotos de mi yo del pasado, pero entonces pienso que la gente llega y se identifica y dice, ¿sabes qué? Esta persona no solamente quiere darme la cara de el psicólogo perfecto, que su guata, que su saco, sino también me vende un poco más de lo que realmente yo soy. Yo subo lo que realmente yo soy en mi día a día, pongo que si mi familia, que si lo que estoy haciendo, o como esa parte de mí natural, ¿no? También subo entonces las cosas que hago como profesional, acá es como mi yo verdadero, como quien soy. Entonces, Auténtica. exacto, como yo soy esto, también fui esto. También fui una persona que no era psicólogo, también fui un joven que se divirtió, también fui un joven que fui a la playa en su momento, o sea, que hice todas estas cosas, que viajé y que la gente vea que
que también me ha tocado duro, que también he estudiado, que también he visto ese esfuerzo, que se pueden identificar. Porque, ¿qué pasa? Los pacientes tienden a buscarte en LinkedIn, tienden a buscarte en Facebook, en Instagram, la gente sale. Entonces al principio yo lo tenía cerrado, pero yo dije, pero ellos buscaban y daban solicitud. Entonces decía, no, que entren y vean lo que hay, que vean lo que hay, que vean a lo que me dedico. Si, si yo puedo mostrarles que hay naturalidad, al final ellos también pueden mostrarse como son conmigo. Como transparente, ¿no? Muestran Exacto, como transparencia y mira, también ellos van a mostrar esto es lo que transparencia. hay. Ujú, ujú. Me pasa también que de repente llegan a la consulta y dicen, esto no, es que vengo con, siempre primera pregunta es la primera vez que visitas al psicólogo? Y la gente dice, sí, no, y a veces dice, no, no es la primera vez, estoy haciendo un cambio de psicólogo. Y yo no pregunto ni siquiera quién es, Ujú, porque es que el clic también depende de quiénes somos. ujú. Entonces puede ser que con esa psicóloga no tuviste clic y puede ser que conmigo tampoco tengas clic. Exacto. ¿No? Entonces, puede ser que te identifiques con eso de ser una persona transparente y puede ser que no, que necesites a alguien más que venda solo la imagen profesional y también está bien. Así que los estudiantes me han hecho esa pregunta y yo le digo, pues esa soy yo. Si lo tomas, si se identificas, perfecto, y si no, también. Claro, Pero es que de repente yo cuido de no comentar nada específico de ningún paciente, claro, ni nada de esa parte de confidencialidad. Si pongo algo puntual es algo que me gustó, o digo, hey, comenté esto con tal paciente, pero no, no se hace. Hay pacientes que me etiquetan en cosas y que eso me pone feliz porque yo digo, wow, ¿cómo puede ser que ya la gente se muestra y estoy cuidando ujú, mi salud mental? Me etiquetan, me suben cosas, me ponen memes y yo lo claro, subo. claro, claro. Yo lo subo y la gente responde y hay esa comunicación. Ya que hablamos de autenticidad, de humanizar, de ser transparente, otra cualidad positiva que yo he notado de ti es la parte esta de responsabilidad social. Porque ciertamente, bueno, esto la literatura lo dice, el tema de la accesibilidad a servicios de salud mental. Y en alguna ocasión has, digamos, ofertado servicios de salud mental a bajo costo. Cuéntanos cómo esta responsabilidad social, en cierta manera, ha fortalecido esa accesibilidad y también le ha aportado un valor a tu profesión y a tu trabajo. Muy bien, hasta hace antes de pandemia yo daba servicios gratuitos en el CAP, ¿no? Ujú. Y ofertaba y estaba ahí y también pues con ellos yo superviso a los estudiantes, le doy supervisión a los estudiantes cuando ellos me llaman y me necesitan o cuando necesitan que yo haga ciertas cosas pues yo lo hago. Sí es cierto que la vida se ha puesto dura y que hay que trabajar y que hay Claro. que priorizar como ese tema, pero si alguien me pide algo yo siempre, Catrini, ven y haz esto, o mira, tengo que dar esta charla o tengo que dar esto, yo siempre trato de, hey, si me dices con un tiempo, yo lo hago. Si me dices, yo agendo. Si no, y yo saco el tiempo. Pienso que la parte para mí es como dar un poquito de mí, es ayudarlos a crecer a otros también. Yo siempre he dicho que en algún momento yo voy pues tomar un poco de, no sé, un trabajo en la Caja de Seguro Social o algo así donde yo pueda tomar un tiempo de esos horarios de 7 a 1 y después dar la consulta privada y llegar a un poco más gente y de repente hacer proyectos en esa área. Pero todo da la oportunidad de que las cosas vayan avanzando. Dejar la práctica clínica de todo no es una opción monetaria, pero siempre trato de dar o de dar esa parte de responsabilidad social porque al final es como yo le digo, porque la gente, y otra parte, otra pregunta que me Claro. querías hacer, la gente dice, ay, sí que lo cobran $100. Sí, es cierto. Y quizás con mi especialidad yo podría cobrar $100. Pero mi grueso de los pacientes no son pacientes de $100. Son pacientes que trabajan, que van a la consulta después del trabajo y como tú puedes pagar $100 hoy, pero no lo puedes pagar en la semana siguiente y tienes un riesgo suicida y después la siguiente no la puedes pagar. Esos son pacientes que se pierden y no, claro, tengo pacientes también que tienen mucho poder adquisitivo, pero la mayoría de los pacientes son personas como tú y yo que trabajan. Ujú, Entonces, hay veces que los compañeros me han dicho, oye, pero si yo fuera tú, estuviera cobrando tanto, ujú. no sé qué, tú ni sabes. Y me ha dicho así, sí, pero al final del día, esos pacientes pueden, ¿sabes? Vienen recurrentes, son pacientes que igual después que se le da la alta, están ahí y mantienen como ese lazo estrecho porque les permite, económicamente la cosa está apretada. Y eso Claro, es algo de lo que los pacientes se quejan. claro, claro. Ya que hablamos de esta parte monetaria, económica, una pregunta que hacen algunos estudiantes de psicología muy, muy recurrentemente, o sea, ¿cómo sé cuánto cobrar por mi trabajo? O sea, ¿cómo sé
cuánto darle o cómo darle un valor a mi trabajo. Entonces, en tu experiencia, ¿qué fórmula te ha servido para aprender cómo cobrar, qué precio establecer por tu trabajo, ya sea en espacios a pacientes o ya sea en capacitaciones? Porque ahí influyen muchas variables, ¿no? ¿Cuánto público le vas a dar esa capacitación? ¿Quién es la empresa que te está contratando? O sea, ¿cómo hace esa fórmula, no? Sí, bueno, yo trabajo para un programa de asistencia al empleado, que esa es una Ujú, de las partes que la gente pues no sabe más lo que he podido tener de ellos. ujú, Así que generalmente ellos hacen como el enlace con las empresas, con las multinacionales, entonces me llaman y me pagan, ¿no? ujú, Pero siempre depende como de la cantidad de audiencia, de las horas de trabajo. Eso es como, yo no entiendo por qué no hay como, ¿sabes qué? Esta es la tarifa. ujú, Según el lugar, según el tal, esta es la tarifa. Claro que yo he hecho mi estudio de mercado de ujú, donde yo trabajo y la tarifa. Y yo no entiendo por qué siempre hay como ese tema claro, de claro. cuánto es y también le dificulta, pero yo pienso que la tarifa se va a ir colocando desde la experiencia y desde la formación académica, pero entonces ves personas que no tienen la formación académica Ujú, y de repente cobran más que tú claro. y te quedas así, ¿no? Pero vas a la consulta y esa persona tiene esa consulta vacía. Entonces, no hay, tú bien lo sabes, ¿no? Los neuropsicólogos cobran un estándar, los psicólogos clínicos están alrededor de $60 hacia arriba, Ujú, 60, 70, 100 y ujú. alrededor. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué alcance puedes tener con eso en la población actual? Así que todo va a depender como de tu expertise, de dónde está el consultorio, porque lo que la gente no sabe, porque en Twitter la gente se queja mucho de que Mm, los servicios privados de salud mental son muy costosos, ujú. pero lo que la gente no sabe es que tú tienes que pagar un espacio Claro, claro. y que ese espacio tienes que sacarlo de la consulta. Lo Ujú, mismo que pasa cuando los pacientes te cancelan, que no, sin avisar y tú pierdes un espacio si no lo puedes llenar, o tienes que estar avisando a los pacientes que están en la lista de espera y no saben que eso al final pues afecta, ¿no? Afecta al psicólogo. Entonces, que esto es un negocio, ujú, es una profesión igual que si tú vas a un cardiólogo, que si vas, sabes, a veces siento que de repente es más fácil dejar parado al psicólogo, decir, no, 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 después yo que a otro especialista y que al final es lo mismo. ujú, Son gente que tiene su lista de espera, son gente que tiene que pagar su consultorio, son gente que tiene que pagar los servicios que tiene que, por ejemplo, tú con tus pruebas. ujú, ujú, O sea, eso creo que al final la gente cree que, y también el desgaste emocional, ujú, porque hay veces que yo te digo, no quiero ni hablar. Hay ujú, días, hoy es un día que yo no quiero ni hablar. Cuando yo a mi casa no quiero ni hablar. Hay que ujú, ponerle como cambiar las pilas y del desgaste, ujú. del desgaste tanto que la gente a veces también cree que ser psicólogo es fácil y no es fácil. No, uno se desgasta Se emocionalmente. desgasta, te Obviamente, esa cansas. parte de escuchar a los pacientes, de poder de cierta manera hacer un abordaje correcto. La parte que dijiste también de la cancelación en las agendas. Acá lo digo públicamente, acá como centro implementamos de que abonen la mitad, el 50%, 48 horas antes de la consulta. Y el que no paga, o sea, no tiene su espacio garantizado. Y eso está desde el encuadre psicológico, ¿no? Claro, uno adapta su propio encuadre Sí, a su característica, pero el encuadre psicológico tiene una importancia administrativa porque sí. te da también un orden de cuáles son esos lineamientos que vas a ejecutar con cada paciente. Sí, y por ejemplo yo trabajo con otras doctoras, Ujú. otras psiquiatras que también piden el 100% antes Bueno, el cien por el ciento cien por antes, ciento. Ujú. claro, porque todo el mundo tiene sus gastos, entonces Sí, siento que total, la gente, hay total. veces que como que no ve el valor ese, ¿no? Que no solamente es lo desgastante que es la profesión, sino también como lo que tienes que pagar el espacio, el lugar, que los cursos, las Ujú. capacitaciones, y que al final tienes que comer, ¿ah? Exacto, total, Hay que total. pagar tus gastos Exacto, diarios. exacto. Hablando un poquito de psicología y docencia, ¿qué cualidades o qué tipo, digamos, de habilidades tú has notado de que en cierta manera a los estudiantes les puede venir bien, en caso que son estudiantes que quieren emprender en algún momento de su vida? ¿Qué cualidades tú le dirías, mira, te recomiendo que fortalezcas esto, esto, esto y esto, que te va a dar una base para cuando ya estás egresado puedas emprender de buena forma y no morir en el Y no intento? morir el intento. Bueno, tú sabes que las habilidades, uno no nace con ellas, tienes Ujú, la predisposición, pero tienes que trabajarlas. ujú, Hay veces que no quieres estudiar y ujú, para ser psicólogo clínico y que no solamente es como del libro, sino que también tienes que desarrollar tu ojo de clínico, tienes que estudiar. Y yo pienso que ese es el principio. Hay muchos psicólogos, ujú, pero quien comienza a hacer referencia son muy pocos. ujú. De hecho, cuando yo atiendo a una persona que es
de otra cultura, yo le pregunto, ¿quién es tu referente en tu área de psicología? Vete por ahí, ¿qué quieres hacer? Con los chicos de la maestría, que de Ujú. repente tienen muchas dudas acerca de ejercer, de ganar dinero. Y yo le digo, ¿quién es tu referente? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cómo te quieres marcar? ¿Quién te Ujú. dice a ti de psicología de tu área? ¿Quién es el que de repente te da como esa referencia? Entonces yo pienso que eso, que no quieres estudiar y que al final esto es una profesión que la persona debe Ujú. estudiar, debe capacitarse, debe escuchar, debe poner habilidades y también otra de las cualidades que tienes que transformarte. Wow. O sea, tienes que dejar patrones de conductas que no te permiten como avanzar, como yo siempre dice que yo siempre he dicho que yo no soy la misma de hace 12 años. Yo Ujú. entré Claro, claro. y tú le puedes preguntar a quien sea. Yo entré y mi manejo ha cambiado, mi asertividad. Hay veces que la gente me repite que tienes mucha paciencia. No es que a mí no me lleguen pensamientos Claro. o no es que a mí no me molesten, pero la manera en que yo afronto también es diferente. Entonces tienes que transformarte, tienes que abrazar la carrera, porque tú eres un referente para las personas, ¿sabes? Ujú. La gente te mira, la gente ve lo que haces, la gente, o sea, eres un referente como psicólogo. Entonces yo pienso que también tienes que transformarte, tienes que trabajar tu salud mental y aparte de eso tienes que ser proactivo. Ujú. Es decir, yo quiero esto, ¿cómo lo voy a hacer? Buscar, bueno, ahora estás haciendo tú esto, Ujú. aparte de esto te estás dando a conocer Ujú. también. Como, ¿qué más podemos hacer, no? Como, ¿qué Ujú. más podemos hacer? Como ser proactivo. Yo pienso que la cualidad más importante es que la inteligencia al final es algo que se trabaja, Ujú. pero no puedes dejar todo a un título universitario porque tú puedes atender, yo he atendido aquí en personas, y te dije, gerentes de cadenas, o Ujú. sea, he atendido el doctor con especialidades en no sé a dónde, y cuando él te habla sobre la enzima tal, tú tienes que saberlo. Ujú. Total. Y te preguntan, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Claro, usted me está hablando de esto. Y si me está Ujú. hablando de la corteza prefrontal, que mira que tengo Ujú. una chica con epilepsia, así, 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 Ujú. y tú tienes que Ujú. saberlo. Por eso que a veces yo les digo a mis pacientes, vas en el TikTok, porque ahí está todo, Claro, claro, dale claro. ahí, y tiene un poco de información. No, no es que sea un referente, pero también puedes ver qué están consumiendo los chicos, los adolescentes, como que ser psicólogo es difícil. Claro, hay que saber de todo un poco. Sí, y eso es lo que la gente no sabe, hay que saber. Si de repente me dicen, a mí, yo tengo muchos pacientes jóvenes que de repente me dicen, no, que cuando viene tal artista y me dicen que el Fercho, ¿usted sabe quién es el Fercho? Yo, claro, el de los lentes. Ah, sí, ok. Entonces es como, hay que saber de todo. Entonces ser psicólogo es bastante difícil y pienso que la otra cualidad es como tomárselo en serio, Claro. tomárselo en Me serio. encantó esa parte de transformarse. Ujú, Por ejemplo, algo que me ha ayudado mucho el tema de los hábitos. ujú, O sea, uno constantemente, un patrón de cada día, cada hora, una misma hora para acostarse, dormir temprano, porque como tú vas a dormir tarde y al día siguiente tienes que atender paciente a las 8 de la mañana, vas a estar todo con lagaña. O ujú, sea, como que ujú, no, tú tienes que ujú. tener buenos hábitos de salud mental, buen sueño, buena alimentación, estilos de vida saludables para poder estar bien, para poder atender a tus pacientes bien, ¿no? Es correcto. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Ujú. Que hay veces que, por ejemplo, ahorita tengo esta controversia que no tengo espacio y la gente se molesta. Wow. Dice, bueno, no puede esperar hasta no sé a dónde, no sé qué. Y yo le digo, bueno, pero te puedo recomendar a este psicólogo y la gente se molesta. Y yo le digo, pero yo también necesito mis tiempos. Claro, Hay la cantidad de pacientes que tú puedes atender por día. Ya después de cierto paciente, si tú atiendes más o te esfuerzas, ya tú no escuchas al paciente. total, Ya total. estás ahí y dije, "Ujú, ujú, ujú". Mientras tanto, recuerda que cuando el paciente está hablando, no está viendo a ver cuál la apertura puede hacer para hacer la técnica. Entonces, eso no es escuchar. La gente cree que solamente es escuchar y ya, sino ir a ejercer un trabajo. Entonces, ay, yo no puedo trabajar más de tantos pacientes al día. Y eso, ¿no? Como hay que cuidarse, exactamente lo que dices tú, que es más de esa área del cerebro y la conducta. Catherine, para ir haciendo el cierre, para que le puedas contar a los oyentes un poquito de tus medios de contacto, dónde atiendes, qué Ujú, tipo de pacientes abordas. ujú. Igual no se preocupen porque esta información va a aparecer en la parte inferior del video y en el caso de Spotify va a aparecer también en la descripción del podcast. Así que para que le puedas contar a los oyentes. Bueno, yo trabajo en la psicología clínica y mi especialización es en un tratamiento de enfermedades mentales o de problemas cotidianos de conducta, porque no solamente tiene que ver con trastornos, ¿no? Los niños solamente atiendo problemas de conducta, no atiendo nada de neurodesarrollo, no tengo la expertise en nada de esa área, generalmente pues te los derivo. Y bueno, sí atiendo a adolescentes, riesgo suicida y demás, y adultos, en este caso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con psicoterapia y problemas de conducta.
Ese es mi área. Yo atiendo en consultorios Town Center, ¿verdad? Ahí estamos. Y nada, generalmente puede escribir al 6927-2354 y ellos ahí les mandan el link y de una vez directamente pueden agendar su cita. Es bastante fácil. Muchas gracias, Catrini, De por nada. acompañarnos y muchas gracias a los oyentes por escuchar y visualizar este video o este podcast. Muchas gracias por estar. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like. De esta manera este video va a tener un mayor alcance. Comparte el podcast en caso de ser necesario y muchas gracias por estar. Un fuerte abrazo.